Igualmente. Pues bueno, primero pues agradecerle por su disposición, por el tiempo que nos va a dedicar aquí en nombre de la editorial Comunicación Científica. Pues la Bien. intención de esta entrevista en la virtualidad es un poco para hablar acerca de usted, de su trayectoria, de este libro de ética profesional en el ejercicio del derecho que tiene publicado aquí con nosotros. Y Así bueno, es. para comenzar, pues me gustaría preguntarle un poco acerca de su trayectoria, de cuáles son sus intereses y por qué, cuál es la pertinencia de publicar un libro con este título de Ética Profesional, el ejercicio del derecho, los retos actuales. En fin, la dejo para que hable. Bueno, pues son muchas preguntas juntas, ¿verdad? Sí, primero mi agradecimiento es la primera editorial. Mi libro ya ha sido publicado, como usted sabe, es la cuarta edición, había sido publicado por otras editoriales y es la primera ocasión que ya la editorial directamente se preocupa por la difusión en esta forma. Muchas gracias, lo agradezco. Bien, primero un poco presentarnos, ¿verdad? Un poco fueron muchas preguntas. En una le decía quién soy, era la primera pregunta. Eh, en mi caso nací en Ciudad Obregón, Sonora, y realicé hasta la preparatoria mis estudios en esa ciudad. Y ya la licenciatura la realicé en la Universidad de Sonora, que está en la capital de Sonora, en Hermosillo, donde me desempeñé ya en la primera etapa de mi vida. Me desempeñé como funcionaria judicial en varios distritos judiciales, como secretaria de acuerdos y juez de primera instancia en Hermosillo, Sonora, Nogales, Cananea y Ciudad Obregón. Ya en Ciudad Obregón, en 1975, inicié mi vida profesional en la parte académica. Ya me inicio como académica en lo que era en aquel tiempo el Instituto Tecnológico de Sonora, actualmente la Universidad del Sur de Sonora. Me inicio como maestra de asignatura y posteriormente como maestra de tiempo completo, como profesora de tiempo completo, situación actividad, ¿verdad? Que me llenó de satisfacción. No obstante, mi dedicación de tiempo completo o tiempo repleto, decimos los académicos, esta actividad nos permite a los universitarios el estar en contacto con la comunidad y nos permite diferentes servicios de apoyo a la comunidad como consejerías, por ejemplo, ¿no? He sido consejera electoral, he sido consejera de seguridad pública, actualmente sigo siendo consejera, volví a ser consejera de seguridad pública. Es satisfactorio que a la par de la vida académica uno pueda colaborar con la comunidad y a la vez atender el ejercicio profesional independiente con la colaboración de algunos compañeros o en algunos despachos. Bien, en el siguiente punto sería, me parece, cómo se va desarrollando aquí en esta entrevista, cómo se va desarrollando mi vida profesional y académica. Le comentaba una primera etapa como funcionaria judicial, la siguiente etapa ya como académica universitaria, pero en ese momento la circunstancia fue en los 70s, a los profesores universitarios nos contrataban con licenciatura, sí, solo con licenciatura. Actualmente es imposible, ¿verdad? Se requiere mínimo maestría, manejar otro idioma, etcétera, y en algunas universidades doctorado, sobre todo ya para ser profesor de tiempo completo. Solo con licenciatura. En mi caso tuve la ventaja de que ya tenía la experiencia de 6, 8 años, ¿verdad? Entonces eso me sirvió, pero inmediatamente me di cuenta que necesitaba de la herramienta pedagógica, que la necesitaba. Entonces, en un primer momento, por una parte, la atención de la vida académica se centró particularmente en la docencia, ¿verdad?
Y por otra parte, en el aspecto formativo, me inicié o continué mi desarrollo formativo más en la vida académica, más en la parte pedagógica, en la parte didáctica, que consideraba era muy importante, ¿no? Y muy importante. En ocasiones el profesional se incorpora como académico universitario, pudiera ser un profesional muy destacado, ¿verdad? Un médico, un ingeniero muy destacado, pero que desconoce los principios pedagógicos y en ocasiones no sabemos utilizar ni el borrador ni el GIS, ¿verdad? Posteriormente, por razones familiares, me vine a radicar a Baja California, Mexicali, Baja California. Mi familia se trasladó estando todavía soltera, mis padres, mis hermanos, nos vinimos a radicar acá, todavía estaba soltera también, entonces pues ya una muchacha soltera no se podía quedar allá sola, se tenía que venir con los papás. Y bueno, aquí en Baja California eh, solicité trabajo previamente en gobierno del estado y en las instituciones educativas, ya me gustaba, ¿verdad? Y tuve la suerte de que en una universidad estaban solicitando un profesor de derecho de tiempo completo para que atendiera, que coordinara el área jurídica, aunque en aquel momento es el Centro de Enseñanza Técnica y Superior, el CETIS. Es una universidad muy prestigiada en Baja California, con varias sedes, que originalmente en 1960, cuando se funda, fue una sede del Tecnológico de Monterrey. Y después el Consejo Educativo decidió darle su autonomía y ya se crea como una universidad separada. Entonces me incorporo como profesora de tiempo completo en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior y por asignatura en la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, ya continúo en esta etapa solo como docente, diríamos, ¿no? Lo fuerte de mi trabajo seguía siendo la docencia, pero ya con mis actividades de tiempo completo, diríamos, se me responsabiliza actividades de lo que yo llamo coordinación académica. Y ya en esta etapa, entonces, fue muy fuerte mis responsabilidades en aspectos de coordinación académica. Fui subdirectora de mi facultad 7 años y 12 años después tuve la distinción también de ser invitada a la administración central de mi universidad y concluí esa etapa como candidata rectora de mi universidad, ¿verdad? Con mucha satisfacción lo digo. Y bien, en esta etapa, ya en esta segunda etapa de mi vida académica, ya atendiendo docencia, pero con fuerte carga de apoyo académico, ¿verdad? De coordinaciones y de atención a la estructura y al desarrollo académico institucional, simultáneamente me fui incorporando a la investigación. Nunca olvidé que mi cuna, ¿verdad? Y mi destino era la academia. Pero bueno, aquí hago un paréntesis. Eh, cuando me vengo a Baja California, a la semana, a los 10 días, veo en el escritorio donde llegábamos a firmar los profesores de la Facultad de Derecho, veo una pequeña convocatoria escrita a máquina, así muy sencillita, tamaño carta, donde nos invitan a profesores de carrera de tiempo completo con más de 5 años de antigüedad en la universidad a incorporarse a una maestría en educación. Bien, naturalmente yo no satisfacía ninguno de los requisitos en la universidad todavía. Tenía 10 días en la universidad, no era tiempo completo, etcétera. Pero bueno, también aquí tuve que insistir, ¿verdad? Tuve que tocar puertas a un rector, al otro, etcétera, y fui una de las beneficiadas de ese programa formativo de maestría en educación que impartió la Universidad de Guadalajara como un programa de formación de profesores acá.
Y bueno, simultáneamente, bueno, ya en esta parte de formación profesional, cuando cuando concluyo mi primer ejercicio doctoral, vamos a decir, mi tercer ejercicio rectoral, los primeros 4 años con el primer rector, estaba convencida que me iba a regresar nuevamente ya a la facultad, a mis actividades en la facultad. Y bueno, estuve buscando opciones ya para el doctorado, para realizar un doctorado. Para entonces ya estaba casada, tenía mi hija muy pequeña y, y la opción tendría que ser un programa por investigación, semiescolarizado, un programa que me facilitara, ¿verdad? El no tenerme que retirar de mi familia, separar de mi familia, ni separar a mi hija de mi esposo, etcétera. Y bueno, eh, ya había encontrado una opción, pero el siguiente rector me invitó ya a otra responsabilidad. Me quedo y tuve la suerte también que la Universidad Iberoamericana ya tenía una sede en Baja California. Esta sede ya tenía 10, 15 años aquí en Tijuana y crea una primera generación del doctorado, crea el doctorado en educación. Entonces lo aproveché inmediatamente en este doctorado por educación, un poco semiescolarizado. Bien, en 1998, entonces me regreso a mi facultad, ya después de haber sido candidata a rectora. Muy contenta, muy dignamente, regreso a mi facultad de Derecho y solicito por primera ocasión un año sabático que tenemos derecho los universitarios, que no es para descansar, ¿no? Esto con dedicatoria con así. No es ningún permiso con goce de sueldo, no es. Se trata de un espacio que nos permita mayor reflexión para concentrarnos en algún tema específico de desarrollo, para profundizar algún tema, para realizar estudios y demás. Y bueno, mi director me dijo en aquel momento, maestra, nada de que va a hacer una investigación, nada de que va a profundizar estudios, necesitamos impulsar los estudios de posgrado en la facultad y ayúdenos a sacar adelante ese proyecto. Y eso fue lo que realicé en mi primer año sabático, el diseño de una especialidad y una maestría en Derecho, y así fue como creamos los programas de posgrado. Habíamos intentado crear un primer programa, creamos una primera generación en 1987, hay que decirlo. Sin embargo, ya por mi incorporación en la administración central, quedó en una sola generación y ya ahora, a partir de 1998, se crea la especialidad y la maestría en mi facultad en Derecho, lo cual coordiné durante 10 años aproximadamente. Creamos después el doctorado en Derecho. Ya vamos en una quinta generación del doctorado, ahora doctorado en ciencias jurídicas. Sin embargo, para los 90, ¿verdad? Para finales de los 90, ya la maestría, el doctorado en educación, nos minimizaba, no, eso no tiene posgrado en su área, nos decía. No tiene posgrado en su área, ¿no? Había un menosprecio hacia los estudios pedagógicos del maestro universitario. Se identificaba un menosprecio. Entonces dije, pues ni modo, estos condenados, no quiero decir otra palabra, yo sí la dije en su momento, ¿verdad? Pero bueno, aquí me está grabando usted, pero dije, entonces estos quieren ahora que mi doctorado en educación no cuenta igual, no vale igual, quieren un doctorado en mi disciplina, y realicé un segundo doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha también, posgrados muy generosos que tienen algunas universidades. En el caso nuestro, como había atendido el área de intercambio y movilidad académica en mi universidad, conocía el caminito, nos pusimos en contacto con esta universidad. Varias universidades europeas nos han ayudado en el área, en materia jurídica, en la formación del profesorado. Y realicé mi doctorado en Derecho Constitucional centrado en derechos humanos. Y así fue como se fue dando esa vinculación, se fue desarrollando simultáneamente la investigación, ¿verdad? La investigación, y fuimos
fui entonces ya vinculando temas de teoría del derecho, temas de ética, con temas de derecho constitucional. Fui vinculando la parte de teoría del derecho, de filosofía, de ética, con el derecho constitucional. Y así fue como se fue desarrollando esta línea de investigación en mi caso. Y ahora bien, ¿cómo surge en particular la idea de un libro de ética profesional? Cuando regreso a mi facultad, repito, en 1998, estábamos en revisión del plan de estudios de licenciatura. Nos encontrábamos en la revisión del plan de estudios de licenciatura. Y ya para entonces, ¿verdad? El problema el problema de la corrupción, el problema del narcotráfico, el problema de la violencia ya era muy fuerte en México, ¿no? Entonces, el sistema educativo en general impulsó el necesario fortalecimiento de los valores en todos los subsistemas en general. Se crearon, al revisarse los planes de estudio, se incorporaron líneas de acción, inclusive como ejes transversales también en los planes de estudio, sobre valores, ¿verdad? Sobre ética, sobre cultura de la legalidad, ¿verdad? Y así es como surgen, también vamos incorporando estas temáticas como temas transversales por una parte, pero en otra parte también a la vez como asignaturas. Sin embargo, cuando regreso a mi facultad, no obstante de haber impulsado esto desde la administración central, ¿verdad? Desde el nivel institucional, que fuimos incorporando la ética, los valores en las distintas carreras, me doy cuenta que en derecho no lo habíamos hecho. Dije, ¿cómo que me pasó? ¿Qué nos pasó? No, en derecho no se encontraba todavía como curso específico el de ética profesional. Pues bien, aunque también hago un paréntesis, estoy convencida que con un curso de ética no vamos a cambiar las cosas, ¿verdad? Ni con un curso de derechos humanos vamos a cambiar la materia, ni con un curso sobre protección del medio ambiente así. Estos son ejes transversales, estos son ejes formativos que deben tener una visibilidad plena en toda formación universitaria y en todo acto pedagógico en general, ¿verdad? Deben estar visibles ahí el respeto a los derechos humanos, debe estar visible el respeto a la naturaleza, debe estar visible la metodología de la investigación, debe estar visible el enfoque, por ejemplo, también en las tecnologías de la información, ¿no? Son ejes transversales de toda formación jurídica, pero a la par de esto debe haber una o varias asignaturas, debe haber un eje temático dependiendo de la licenciatura de qué se trate, será más fuerte o será menor. Si estoy hablando de un psicólogo educativo, si estoy hablando de un sociólogo, de un ingeniero, de un médico o de un abogado, es la fortaleza, fuerza que tendrá la parte ética, la parte axiológica. Y bueno, le insistí con mi director que había que crear, cuando menos establecer, un curso de ética profesional. Y lo logramos, ¿no? Entonces, en esa actualización del plan de estudios para el año 2000, ya quedó incorporada ética profesional. Posteriormente, ya para 2006, en la siguiente revisión del plan de estudios, incluimos inclusive axiología jurídica, ya otra materia para seguir insistiendo sobre este tema, ¿verdad? Para ver si podemos hacer mejores abogados, ¿no? Me doy cuenta que hay muchísima bibliografía y qué bueno que sea así, de ética. Mucha bibliografía desde los griegos y antes de los griegos, ¿verdad? Y todo el desarrollo de la filosofía y la ética, mucha bibliografía de ética, por una parte. Otra tanta de ética profesional en su conjunto, ética profesional en general, ¿verdad? Las bases de la ética profesional, la normativa de la ética profesional, la teoría de la ética profesional en general, para abogados, para ingenieros, para médicos. Porque hay otra cosa, la ética profesional para el abogado, debe decirse, no solo, y en muchos casos así se visualiza, sí, voy a tomar un curso de ética profesional, dice el abogado, para conocer la deontología del abogado, para conocer mis deberes como abogado, los principios, cómo debo actuar, cómo debo desenvolverme, pero no se piensa
en muchos de los casos, fíjese, no se piensa que es una materia que le va a servir para su ejercicio profesional, como parte del ejercicio. Porque ¿quién va a defender a ese ingeniero que hace un puente Pando, verdad? O que se va a caer. Aquí tenemos un puente Pando, por eso le pongo el ejemplo en Mexicali, en Baja California, ¿verdad? Pues bien, repito, la ética para el abogado no solo le va a servir, ¿verdad? Para él mismo, para interiorizar los valores, los principios, las bases de un comportamiento profesional con axiología, ¿verdad? Correcto, sino que le va a servir también para aplicarla en la práctica y para aplicarla en los casos, por ejemplo, de responsabilidad médica, ¿sí? En los casos de fraudes de contadores, ¿sí? Para aplicarla en la profesión. Y eso es importante también incluir dentro de los contenidos del curso, como usted se dio cuenta que los tiene mi libro. Pues bien, considero que no había una obra que incluyera todo, que sintetizara, que resumiera ese gran mundo de la ética profesional. En un tercer apartado, por ejemplo, ya después de decíamos, ética debe comprender, el contenido debe ser ética por una parte, los principios, valores de la ética en general. Temática 2 o eje temático 2, ética profesional en general también, bases normativos de la ética profesional para el ejercicio del abogado. Y el tercer eje temático, ahí sí ya centrarnos en la ética jurídica, ¿sí? En la ética del abogado, que por otra parte también es muy amplio porque es diferente en un momento dado la ética en la judicatura, ¿sí? La del juez, la del magistrado, la ética en la administración pública, en lo que viene siendo el ejecutivo, ¿sí? La ética legislativa también. Aquí hay mucho que hablar de la ética de los legisladores, ¿verdad? Y la ética del notariado, por ejemplo, ¿sí? En ocasiones nos llegan a las notarías una persona que dice, necesitamos que vaya al señor notario a hacer un testamento. Es que mi abuelito se acaba de morir, pero apenas se acaba de morir. Yo creo que sí podemos hacer el testamento, ¿sí? ¿Te imaginas? Pues bien, entonces empecé a dar la asignatura, me di cuenta que era necesario hacer una obra sobre el tema y ya en un segundo año sabático, ya solicité mi segundo año sabático para dedicarme ese año. Fue un año propiamente que me centré, dejé otros trabajos que tenía pendientes y me centré mayormente en mi libro, la primera edición de mi libro de ética, que fue editada por mi universidad. La primera fue editada por mi universidad nada más. Mi universidad, usted sabe, es una excelente casa editora también. Tenemos afortunadamente un excelente departamento editorial, en lo cual estoy muy agradecida porque he sido una beneficiaria de esta calidad de edición de mi universidad. Fue una primera edición que se agotó, luego una segunda edición, aquí creo que tengo la segunda, es esta, con de los hermanos Porrúa, ¿verdad? Viene siendo, es Miguel Ángel Porrúa, de Miguel Ángel Porrúa, fue la segunda edición. La tercera edición la publiqué, se agotó también esta segunda edición. La tercera la publicamos con la editorial Bosch y ahora con ustedes. Esta en CONACYT, yo pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, y CONACYT recomienda pues que sean editoriales internacionales, editoriales con comillas, ¿no? De mucho prestigio y demás, y en ocasiones hay un menosprecio a editoriales locales, pero a los académicos eso nos preocupa, porque lo que queremos es que el alumno compre el libro, ¿verdad? Lo que queremos es que los compre, y en ocasiones esas editoriales internacionales es demasiado caro. ¿De qué nos sirve? Sí, ya esa tercera edición está en Amazon, pero pues está a 1,000 pesos, ¿no? Entonces, es inaccesible para los estudiantes. Y le recomendé yo a la maestra Figueroa, Laura Figueroa, que hago un reconocimiento también aquí en esta entrevista, que procuráramos una editorial, una buena editorial, como el caso de ustedes, ¿verdad? De la Comunicación Científica, es esta editorial, pero que
que a la vez fuera accesible, que buscáramos una editorial que fuera accesible a los estudiantes. Por eso es que ahora esta cuarta edición, modificada, ampliada, se dio cuenta, incorporamos un capítulo más de ética pública y ya la publicamos con ustedes. Muchas gracias, no sé si contesté las preguntas, ya no lo he dejado hablar y estoy a sus órdenes. No, me parece muchísimo, me parece maravilloso todo lo que ha dicho, justamente es muy enriquecedor. Yo, por ejemplo, tendría una pregunta, ya hablando ahorita, por ejemplo, del ejercicio y de las preocupaciones quizás de la ética del derecho de hace, vamos a hablar, 30, 40 años y de hoy en día. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Ha sido más abierto? Por ejemplo, hay una parte por ahí en la primera parte, ¿no? Que habla de muchas cosas que aquejan, no sé si es como a la política pública, ¿no? Que tiene que ver, lo dice la fecundación artificial, el aborto, matrimonio igualitario, eutanasia, todo eso. Esos temas, me imagino, no se tocaban hace 30, 40, 50 años como se hace hoy en día. Entonces, pues, ¿cuáles son los retos éticos y legales a la hora de enfrentar estos problemas? Entonces, sí, ¿cuáles son los retos éticos al enfrentar este tipo de situaciones? Uh-huh. Sí, naturalmente que los retos para la ética, los retos para la axiología son muy fuertes, siguen siendo muy fuertes en el presente. Si bien ya me decía usted hace 30 años, ¿verdad? Y yo me diría más, si bien a mediados del siglo XX o en los 70s, en los 80s, eh, eran otras problemáticas, pero a la vez muy importantes. En esta etapa logramos, sí, logramos, ya revisándolo retroactivamente, avanzar en una mayor participación ciudadana, por ejemplo, ¿verdad? A crear órganos autónomos, ¿verdad? Constitucionales autónomos. El desarrollo, por ejemplo, de los derechos humanos es trascendente, al menos en la teoría y en la norma. Entonces, sí, los derechos humanos han tenido un altísimo desarrollo desde finales de la Segunda Guerra Mundial y ya con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, con la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48. Y bueno, ha habido un alto desarrollo, me parece a mí, tanto en términos de los derechos humanos, la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también las comisiones locales. Entonces, repito, tanto en la doctrina como en la normatividad ha habido grandes avances. Temas como derechos humanos, el tema general de la participación ciudadana y a través de órganos constitucionales autónomos, la mayor injerencia del ciudadano en las decisiones públicas es muy necesario. ¿sí? Ya no podemos hablar de un gobierno representativo, como bien lo establece el texto constitucional, ¿verdad? Tenemos un gobierno republicano, democrático, representativo, federal y laico. Pero este gobierno representativo, efectivamente, nombramos a nuestros representantes, pero ya no los podemos dejar solos. No se pueden dejar quedar solos. Necesitan de la opinión del ciudadano, necesitan de la consulta, necesitan del plebiscito, necesitan de la injerencia directa del ciudadano en un momento dado, como viene siendo en el tema de transparencia, como viene siendo el tema electoral. Simplemente el tema electoral es muy positivo el que hayamos creado instituciones electorales creíbles, a mí me parece, sí, para quienes lo vivimos a finales de los 90, la creación de un instituto federal, que así se llamaba el IFE, Federal Electoral, después transformado ahora en Nacional Electoral. Para nosotros fue muy positivo el que hubiera consejeros ciudadanos. Claro que los partidos políticos ahí andan de mañosos, ¿verdad? Claro que ellos meten la mano, ¿verdad? De que quieren que sea aquel que se identifica más con él y con el otro. Claro que es eso, pero ya es un avance. Entonces, instancias como estas han fortalecido la vida democrática, me parece. Y bueno, ha habido también un desarrollo, ha habido también unos cambios, una evolución de las propias concepciones de la humanidad respecto a temas trascendentes como el respeto al medio ambiente, ¿verdad?
el respeto al medio ambiente, de que ya no se trata de explotar la tierra, ¿no? Sino se trata de convivir, ¿verdad? De convivir con la naturaleza, de respetar a los animales, de cuidar el agua, ¿no? De cuidar el aire, el desarrollo que ha habido en materia de medio ambiente y la evolución también que se ha dado en estos últimos 30, 40, 50 años en materia de bioética. Ya la bioética forma un apartado propio. Ya la bioética la podemos considerar como una ciencia especializada. Inclusive, este mismo desarrollo de la ética en el siglo XX ha permitido o ha exigido la eh, particularización de ejes temáticos, ya como disciplinas autónomas propiamente, como la teoría de los valores, por ejemplo, con Nicolai Hartmann, con Scheller, ¿verdad? Ya una teoría de los valores como una disciplina aparte de la ética, centrada en el estudio, en la investigación, en el análisis profundo de los valores, ¿sí? De que los valores tienen objetividad y existen en sí mismos, aunque no tengan materia, aunque no sean materialmente, no tengan color, no tengan forma, no tengan materia, pero la justicia existe en sí misma, la democracia existe en sí misma y la defendemos y peleamos por ella y la identificamos también. Entonces, los valores tienen, esa teoría de los valores se desarrolla. La bioética, que estos temas que usted me plantea, se desarrolla ya propiamente en estos últimos años como disciplina autónoma y en donde encontramos temas no resueltos por la humanidad, no resueltos todavía, ¿verdad? Temas muy controvertibles que desde la academia tenemos que tener mucho cuidado de no polarizarnos, ¿sí? De no polarizarnos y ubicarnos muy bien en donde estamos, ¿sí? El tema del aborto que mencionaba, ¿sí? El tema del respeto a las preferencias sexuales, ¿sí? El tema de la eutanasia, el tema de simplemente la reproducción, ¿verdad? La reproducción in vitro y tantas investigaciones que se han hecho respecto a la reproducción. Entonces, el trasplante de órganos, ¿sí? El tema de la bioética es un asunto aparte, vamos a decir, que exige mucho del conocimiento, de la disciplina en sí misma, de que se trate, ¿verdad? Sí, si es reproducción, si es la cuestión sexual, si es la misma el derecho a la vida, el derecho a morir con dignidad. Entonces, son temas no resueltos, a mí me parece, no resueltos por la humanidad y que debemos seguir, lo que sí es importante, seguir investigando, seguir profundizando y con el mayor respeto, ¿verdad? Con el mayor respeto. ¿Qué es lo que le hace falta a un estudiante de Derecho? ¿Qué es en el que se debería enfocar? Más bien, ¿qué hace falta en las facultades que se enseñe hoy en día? A mí me parece, me considero, ¿verdad? Como educadora, que la responsabilidad de la educación, que la responsabilidad de las instituciones formadoras, de las universidades, de los centros de estudio, que la responsabilidad en sí de la educación, de las instituciones y de cada uno de nosotros como educadores es orientar al alumno a aprender a aprender, aprender a aprender. En la universidad, en 4, ¿verdad? En 4, en 5 años, sí. Cada vez nos han reducido más los planes de estudio. Antes eran de 12 años, después fueron de 10, luego 9, ahora son 8 semestres nada más. Entonces, en 8 semestres, en 4 años, ¿qué tanto podemos abarcar, verdad? En 40, en 30 asignaturas que integran del plan de estudios. Es muy difícil en un semestre de ética profesional son 64 sesiones de 1 hora en el semestre. ¿Qué tanto podemos abordar? Entonces, nuestra gran responsabilidad es dejar las semillas. Yo les digo a mis alumnos, son chispas de conocimientos, muchachos. Aquí vamos a ver chispas de conocimiento, son barnizadas de lo que es esto. Pero que esas semillas, que esas chispas de conocimiento sean lo suficientemente serias, ¿verdad? Sean lo suficientemente profundas, motivantes, que logren en el estudiante, ¿verdad? Interiorizar
los principios y los valores más importantes, pero que logren también incentivarlos a seguir estudiando. Bien. Ok, y bueno, nada más yo creo que es un tema que aqueja mucho, que está en el discurso político actual de México, que es creo que un tema muy importante dentro de las leyes de los juegos, el tema de la corrupción, ¿no? Por ejemplo, uno como formando estudiantes, ¿cómo puede prever o cómo puede prevenir de, híjole, muchachos, pues no vayan a aceptar tal cosa, no vayan porque es un tema de ética, me parece, ¿no? Venderse o no venderse. Entonces, Claro. ¿cómo una formación de 4 años, como usted bien decía, puede determinar cómo se conduce a alguien el resto de su vida, ¿no? Sí, todo influye, ¿verdad? Todo influye. O sea, el ser humano tiene la capacidad de aprender y de asimilar los valores éticos desde el vientre, ¿verdad? Desde el vientre tenemos capacidad. Todo aprendemos en el hogar, en la calle, en la escuela, en el trabajo. Entonces es todo un sistema, ¿verdad? En el que todos tenemos responsabilidad, pero naturalmente que la educación la tiene muy fuerte, ¿no? El hogar, ¿no? El hogar, a mí me parece que son tres eh, niveles o tres instituciones, tres eh, núcleos, núcleos de transmisores de valores. El hogar, por una parte, ¿sí? El Estado como tal, las instituciones como tal, lo que haga el servidor público, lo que haga el funcionario, ¿verdad? Nos está dando un ejemplo o un mal ejemplo. Entonces, me regreso el hogar, el Estado como tal, las instituciones públicas como tales, el sector educativo, naturalmente, ¿por qué? Porque ahí intentamos formar, intentamos interiorizar valores del sector educativo, y el sector laboral, es muy importante, el sector profesional, el sector empresarial. Ellos tienen una función muy importante también en los valores. Hay que hablar de la ética en la economía, ¿no? Hay que hablar en la ética en la economía, y tenemos la ética en la determinación de precios, la ética en la calidad de los productos, la ética en la determinación de los salarios, la ética en la determinación de prestaciones sociales. ¿Sí? ¿Quién dijo que el dueño del capital le toca todo esto, ¿verdad? Y al trabajador le toca esto nada más? ¿Quién lo dijo y por qué? ¿Cómo está esa división del trabajo? ¿Cómo está esa división de las ganancias? ¿Con qué también está todavía en la humanidad, en el presente? En ocasiones decimos una cosa y nos comportamos de otra, ¿no? Entonces, en todo está la ética como una esencia, como una presencia permanente que permita a los jóvenes, que permita a los niños interiorizar, interiorizar principios y valores, y no interiorizar deshonestidades y corrupción. ¿A quién va dirigido el libro? Pues me imagino que a sus estudiantes, a la gente que quiera acercarse a la ética del derecho, ¿no? Sí, sí, aquí lo interrumpo. Y ha tenido muy buena aceptación. Se lleva como libro de texto formalmente en mi universidad. Nosotros tenemos ya 3 facultades en las reuniones, los 5 municipios actualmente, pero ya los impartimos también. Se imparte, ya tenemos, por ejemplo, en San Felipe, que está por municipalizarse. También ya estamos atendiendo la licenciatura. Entonces, es un plan de estudios homogéneo para todas las facultades donde se atiende aquí en la universidad. También en Sonora, en Sinaloa, algunos profesores lo están aplicando ya como libro de texto. Sí, sobre todo la ventaja que tenemos nosotros es que lo tenemos como acceso abierto, entonces cualquiera puede acceder ya de manera gratuita a este texto. No sé si usted quisiera agregar algo para concluir esta entrevista, que ha sido muy enriquecedora para mí, y pues espero que lo sea para quien vea esta entrevista, este video. Gracias, gracias. Mi agradecimiento a la editorial. Y qué bueno que lo tenga la editorial. Aquí lo tenemos para todos, ¿verdad? Comunicación científica. En la serie particularmente de colección conocimiento, aquí en la colección conocimiento. Les agradezco mucho el haber aceptado editar mi libro, ¿verdad? En coedición propiamente, en coedición con la Universidad Autónoma de Baja California. Mi agradecimiento.